Buen día, bienvenidos a la materia de Pentateuco. Este día continuaremos con nuestro estudio del libro del Éxodo. La semana pasada estuvimos viendo acerca del llamamiento de Moisés, la vida de Moisés, la preparación, pero no solamente eso, sino justamente la liberación del pueblo de Egipto para, tal como lo mencionaba Moisés, para ir a celebrar fiesta en el desierto. De alguna manera, esa respuesta que Moisés le dio a Faraón de celebrarle fiesta en el desierto, no era algo como para sacudírselo, sino que definitivamente ya el Señor sabía la dureza del corazón de este Faraón y por esa razón, como para suavizar las palabras, le dice que deje a ir al pueblo para celebrar a Dios fiesta en el desierto. No tenía sentido que solamente fueran durante 3 días, si los estaba liberando de una esclavitud para que pudieran ellos ser adoradores de parte a Dios y que pudieran rendirle sus vidas. El capítulo 12 nos muestra cómo Israel sale de Egipto y una de las cosas que se celebra antes de la partida es la Pascua. La Pascua es una de las principales fiestas de los judíos y esto es ni más ni menos que un acto redentor más grande de Dios en el antiguo pueblo, pues la fórmula única es en que los primogénitos israelitas fueron protegidos de la muerte. La Pascua se siguió celebrando como una de las principales fiestas judías, sin embargo, la que aparece en Éxodo capítulo 12 tiene instrucciones propiamente con relación a la salida. Se celebraba junto con la fiesta de los panes sin levadura y se prolongaba esto durante 7 días. El nombre de Pascua viene del hebreo que literalmente significa pasar por alto o por encima, pues el ángel destructor pasó de largo las casas donde la sangre había sido aplicado en los dinteles y en los postes de las casas. Y figurativamente también significa preservar y también significa mostrar misericordia. La fecha en que se instituyó la Pascua por orden de Dios es la misma noche en que el pueblo de Israel salió de Egipto por estatuto perpetuo. Por esta razón, puesto que Dios deseaba que su pueblo recordara siempre la noche de su liberación, instituyó la fiesta de la Pascua como una conmemoración perpetua, es decir, tenían que recordarlo también de forma constante. La Santa Cena podríamos decir que es algo parecido a la Pascua y la reemplaza en el cristianismo. De igual manera, mira en dos direcciones. Mira atrás a la cruz y adelante también a la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es la importancia? Bueno, la partida de los israelitas es como una recompensa de los egipcios por haber matado a muchos niños, la plaga de la muerte de sus primogénitos. Este quebrantamiento le permitió al pueblo de Hebreo su liberación sin ninguna condición y adicionalmente entregando alhajas y oro a las egipcias, suplicándoles que se alejaran rápidamente. Estos tesoros fueron utilizados posteriormente para la construcción del tabernáculo. Podemos decir que salieron aproximadamente 600,000 hombres con sus familias. Se cree que no todos eran israelitas, sino que algunos habían sido impresionados por el poder de Dios. Luego tenemos el cruce del Mar Rojo, el milagro del Mar Rojo. El no haber llevado a Israel por la zona costera del Mediterráneo le permitió que esto se dio porque existían también los filisteos y los recién liberados no estaban preparados para batallar contra sus enemigos, sino que vemos durante el peregrinaje en el desierto, Dios tuvo que ir preparando porque habían cosas que ellos todavía no habían sido transformados. Ellos entonces era necesario que fueran preparados para batallar con sus enemigos, era necesario la escuela del desierto para recibir el pacto de la ley y el diseño del tabernáculo. Al ver los egipcios, los israelitas perdieron su confianza y comenzaron a culpar a Moisés. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Empezó la murmuración, la queja, pero Moisés sabía a quién debía recurrir. El hecho de que el mar rojo se abriera, esto fue algo milagroso. Dios usó a su siervo y un fuerte viento para abrir el mar. El milagro del mar rojo es semejante al bautizo como símbolo de la separación del creyente
con el mundo y la sepultura también de sus pecados. Vamos a ver ahora la importancia. A lo largo de la historia de Israel, los legisladores, profetas y salmistas repetidamente señalaron el carácter providencial de parte de Dios, extraordinario pero también milagroso de los eventos que le acompañaron a la salida de Egipto y en especial en el cruce del Mar Rojo. El éxodo de Egipto fue un acontecimiento significativo en la historia de la nación. En todo el Antiguo Testamento se menciona a Dios como el que sacó de Egipto al pueblo. Nosotros, si quisiéramos tener más o menos un esquema de en cuanto a Israel, viaje en el Sinaí, podemos decir que la salida de Israel fue de este lugar y es aquí justamente en el Golfo de Suez donde se da el milagro del Mar Rojo. Es aquí justamente donde se da el cruce y es aquí donde Dios realiza y lleva a cabo esta obra. Israel viaja a Sinaí. Para poder llegar hasta este lugar donde se da la promulgación de las tablas de la ley, donde hasta llegar a este monte Sinaí, todo este recorrido tuvo diversas situaciones que se vio el carácter de Moisés de cómo poder interceder por su pueblo. Al conducir a Israel por el desierto, un camino bastante largo, fueron expuestos al calor, fueron expuestos al peligro de morir, pero todo con el propósito de llevarlos por este lugar, porque justamente Dios podía haberlos llevado por este sector, por la zona costera del Mediterráneo. Sin embargo, no estaban preparados para hacerle frente a los filisteos. Dios tuvo que prepararlos en la escuela del desierto a fin de que las pruebas los disciplinaran a ellos y adiestraran para la conquista de la tierra prometida. Quería también enseñarles a Dios la completa dependencia de Él y desde la salida de Egipto Dios comenzó a someterlos a una serie de pruebas tras traer a la luz lo que también había en sus corazones. Y el apóstol Pablo también se refirió a las experiencias de Israel en el desierto como cosas que nos sirven a nosotros los creyentes como ejemplo y también como advertencia a fin de que no caigamos en los mismos errores. Algunas pruebas que se mencionan en la escritura está la desilusión en Mara. El término Mara significa amargura y lo que sucedió, que esas aguas, si bien es cierto, eran amargas, pero las endulzó esas aguas. Estas aguas, como menciono, eran amargas y Dios las endulzó. A salir de Mara llegaron a Elín, donde había abundantes aguas y también palmeras. De hecho, Elín significa refrigerio. Y luego tenemos otra prueba, el hambre. En el capítulo 16 nos enseña que otra tentación, otra prueba en el desierto fue el hambre. En forma natural, Dios envió codornices, pero la provisión de maná fue un hecho completamente milagroso. Llovía pan del cielo. El término maná significa ¿qué es esto? La ración diaria era de un gomer o 3.7 litros por persona. La sed y la peña de Oreb. Esto se habla en el capítulo 17 y la falta de agua en Refidim causó también sufrimiento. El lugar fue llamado Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa rencilla. Lo que hizo fue, el liderazgo de Moisés tomó consigo a los ancianos de Israel para que pudieran presenciar, y no solamente presenciar, sino testificar de la fuente milagrosa. Otra prueba en el desierto, la guerra contra Amalek y la ayuda divina. Los capítulos 17, los versículos 8 al 16 nos enseñan que las oraciones de Moisés, combinadas con los esfuerzos de los israelitas, hicieron eficaces las armas. El juicio severo contra Amalek fue pronunciado porque él levantó su mano contra el trono de Dios. Los amalecitas eran descendientes de Amalek, un nieto de Esaú, y probablemente ellos guardaban rencor contra Israel, por eso tuvieron discordia. Luego tenemos el capítulo 18 cuando su suegro le visita y nos enseña la humildad de Moisés porque él escuchó el consejo de su suegro, organizando a Israel en compañías y jefes sobre grupos para arreglar las dificultades.
Parece que Jetro se convirtió al oír los prodigios que había hecho el Señor, pero también Jetro reconoció que Jehová era supremo sobre los dioses paganos y le ofreció también sacrificios. Aquí vemos una actitud de Moisés de gran sabiduría y de gran humildad al recibir las sugerencias de otro, porque podría decir que él era el líder, que era el caudillo, libertador, profeta, que recibía revelación de parte de Dios, pero Moisés fue humilde al recibir el consejo de su suegro. Luego encontramos en el capítulo 19 el pacto de la ley, el monte Sinaí. 6 semanas después de la partida del Mar Rojo, un mes y medio, Israel llegó al Sinaí, perteneciente ahí, y estuvo durante aproximadamente un año. Al pie de ese monte recibió la ley y aceptó a Jehová como su rey. Y esta forma de gobierno se conoce como teocracia. ¿Cuáles eran los propósitos de Dios entregarles una ley? Ellos venían de una esclavitud, venían de una cultura, venían de unas prácticas. Entonces, era necesario que todo lo que habían aprendido en ese lugar donde habían estado fuera reprogramado, fuera renovado. ¿Y cómo iba a hacer eso? A través de la ley que Dios le iba a entregar a él. Mostrar que son hijos de Dios y que viven en una relación con su creador. Ese era un propósito. Mostrarles a ellos que eran hijos y que deben de vivir conforme a esa relación. En ningún hogar es común que un papá no le hable a su hijo o que su hijo no lo haga. Creo que puedan haber diferencias entre padres e hijos, pero no debería de ser nuestro estilo de vida, que vamos a mantenernos enojados, incluso dentro de la misma casa donde vivimos, vamos a estar enojados con los papás y sobre todo si son ellos los que nos mantienen. Entonces no tiene ningún sentido, y aunque no fuera así, nuestro deber es honrarlos, demostrar la santidad de Dios y como espera santidad también de la humanidad. Otro de los propósitos de la ley era mostrar la pecaminosidad de ellos. La ley viene a ser como un espejo. El espejo nos dice si nos hemos peinado o no nos hemos peinado, si nos hemos maquillado fuera de las líneas o cualquier situación. Nos revela, y eso es justamente la ley. Mostrar la pecaminosidad a través de la gracia, que también puede mostrarnos la salvación. Los preparativos y señales. Los capítulos 19 al 9 al 25 nos enseñan que a fin de mostrarles la importancia del pacto de la ley, Dios se presenta en forma de nube. Y es una figura que Israel no podría reproducir, y pronunció también ahí el decálogo en voz tronante. Los preparativos que Israel debía hacer son lavando su ropa y practicando la continencia, marcar al pueblo un límite en torno del monte Sinaí para que Israel no le tocase. Luego, la promulgación de la ley, el decálogo, Dios hizo escribir los 10 mandamientos sobre 2 tablas de piedra. Todos los 10 mandamientos estriban en el amor. En primer lugar, se trata del amor a Dios, y en segundo lugar, el amor al prójimo. Esto nos enseña varias cosas importantes. Primero, que la ley de Dios no es ningún código frío y legalista, que Dios nos lo ha puesto para que nosotros tengamos una vida complicada. Al contrario, lo que Él quiere es protegernos. La ley de Dios es equilibrada. Tercero, el amor a Dios y al hombre es mucho más que una cuestión de sentimientos. Es una actitud nacida en lo más íntimo del ser y se pone también de manifiesto. Como los 10 mandamientos estriban en el amor a Dios y en segundo en el amor al prójimo, vamos a ver cada uno de ellos. Primero nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué razón? Hay un solo Dios y un solo Él merece adoración. No te harás imagen. El prestar culto al Dios verdadero en forma equivocada también desagrada al Señor. Luego, no tomarás el nombre de Jehová en vano. Es porque esto debe reverenciarse el nombre divino, porque revela el carácter de Dios. Hay personas que utilizan ese término, te lo juro por Dios, y a veces es mentira. No tomarás el nombre de Jehová en vano. Y luego el número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo.
El día de reposo nos recuerda también la soberanía de Dios. Durante 6 días trabajamos, durante 6 días ponemos nuestro mayor esfuerzo en el trabajo, pero también es importante darle a Dios una parte de lo que Él mismo nos ha dado. Número 5, honra a tu padre y a tu madre. Hay personas que al creer que ya están grandes, piensan que ya no deben respetar a sus papás, que ya no los deben honrar, que ya no les deben rendir cuenta. Un hijo no deja de ser hijo, aun cuando cambie de estado civil, aun cuando cambie de domicilio, siempre permanecerá siendo hijo. Entonces, el número 5 nos enseña la honra al papá y a la mamá. Respetar su integridad, honrarlos en su vejez y también la responsabilidad económica. La responsabilidad económica no es del gobierno de crear asilos para los ancianos, sino de que aquellos que hemos sido beneficiados con la enseñanza de los papás, de los abuelos, tomemos la parte activa que nos corresponde haciendo lo que Dios nos ha enseñado que debemos hacer, honrar a nuestros padres y a las personas mayores. Número 6, no matarás. Aquí está también otra forma de amar y de proteger a las personas, de prohibir el homicidio. No cometerás adulterio. También otra de las mandamientos es proteger el matrimonio por ser una institución sagrada. No es algo sacado de la manga. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, proteger el matrimonio por ser una institución sagrada designada por Dios. Luego, el número 8, no hurtarás. Se refiere a diversas formas. Nosotros no solamente podemos robar dinero, podemos robar tiempo en el trabajo, podemos robar bienes materiales, podemos robar papel, podemos robar lápices, podemos robar cualquier cosa. Incluso podemos también robarle sueños a las personas al hacer críticas, incluso que puedan dañar a las personas. No darás falso testimonio. Es una forma segura de arruinar la reputación de una persona. El hecho de que nosotros no estemos conforme con alguien, con una mala relación, con una mala experiencia, no nos da el derecho de denigrar a esa persona y de arruinar la reputación de esta persona. Todos cometemos errores y estamos en la disposición de poder reivindicarnos si el Señor nos lo permite y si el Señor alumbra nuestro entendimiento. Pero el hecho de que alguien me haya fallado a mí no quiere decir que yo deba denigrar o arruinar el testimonio de esta persona. Número 10, no codiciarás. La codicia es el punto de partida de muchos pecados, de muchas necesidades. Si bien es cierto, las necesidades de suplir algo como seres humanos nos puede llevar a cometer muchos pecados contra Dios y también contra los hombres. Luego el capítulo 24 nos da la confirmación del pacto. El pacto se confirmó no solamente de palabras, sino también con sacrificios y con el rociamiento de la sangre sobre el libro de la ley y sobre el pueblo que acordó también obedecerlo. La sangre sobre el altar hablaba del perdón del pecado otorgado por la gracia de Dios, en tanto que la sangre rociada sobre el pueblo los estaba comprometiendo a ellos a una vida de obediencia. Y viene aquí Dios y ordena a Moisés que subiera más para darle las instrucciones para construir el tabernáculo y establecer el ministerio sacerdotal. Deja a Aarón y a Hur con los ancianos y llevó a Josué consigo al entrar en la nube. No sabemos quién era Hur. No me estoy refiriendo a Hur de los caldeos, sino que estoy refiriéndome al Hur, un personaje que se menciona en la escritura, pero él con Aarón ayudaron a Moisés a orar por el éxito de Josué en la batalla también contra los amalecitas. Y en el capítulo 25 nos habla acerca de las ofrendas que debían presentarse para el santuario. Aquí vemos cómo Dios le dio a Moisés el modelo del tabernáculo. Dios le dio instrucciones precisas, pero no solamente eso, sino que también existieron personas capaces en toda arte y en toda ciencia que Dios permitió también que pudieran apoyarle. Y no solamente estas dos personas, sino que esto se pudiera reproducir para que más personas se añadieran. Dios le dio el modelo, pero le pidió
al pueblo que contribuyera con los materiales necesarios para su construcción. 14 clases diferentes de materiales se mencionan en este capítulo. Luego, el arca del pacto. Dentro de los utensilios que se mencionan aquí está el arca del pacto. El arca del pacto dice que Dios empezó con el arca debido a que el mueble más importante en la tienda era el mueble más importante. Dentro del arca habían también 3 artículos especiales: las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y una vasija con maná. Luego tenemos la mesa de los panes de la proposición. Si nosotros leemos un poquito los capítulos 25 del 23 al 30, encontramos que eran 12 panes de la proposición que estaban representando las 12 tribus de Israel de esta manera. Por sus nombres escritos en 2 piedras grabadas en el hombro del sumo sacerdote, por sus nombres en las 12 tribus del pectoral del sumo sacerdote, por los 12 panes en la mesa del lugar, en el lugar santo. Estos panes eran un recordatorio de que las tribus estaban siempre en la presencia de Dios y que Él veía todo lo que ellos hacían. Los panes se cambiaban semanalmente, porque podríamos decir, ¿y durante cuánto tiempo estuvieron los panes? Bueno, los panes se cambiaban semanalmente y solo a los sacerdotes se les permitía comer de este pan santo. También es un pasaje paralelo en Levítico 22. Y luego tenemos el candelabro de oro. Algunos eruditos ven en el candelero de oro, un cuadro de la palabra de Dios que nos da luz al caminar por este mundo. Israel debía ser también luz para los gentiles, pero fracasó en su misión. Todos estos instrumentos, todos estos elementos que existían en el tabernáculo de reunión o en la tienda o donde se guardaba, donde precisamente los sumos sacerdotes de la línea arónica estaban, era con el propósito de poder llevar a cabo rituales y también como a manera de recordatorios. Desde luego que todo esto tiene un efecto espiritual que también nos enseña más adelante en los siguientes versículos. Quiero darle las gracias por haberme acompañado en el estudio del libro del Éxodo, que es tan importante, porque estos rituales, porque todas esas directrices que Dios entregó, sirvieron para que a la postre el pueblo de Israel, que estaba errante en el desierto a causa de su desobediencia, también pudiera tener instrucciones precisas para que fueran un pueblo santo, que pudieran honrar y agradar a Dios. La próxima semana estaremos finalizando nuestro estudio del libro del Éxodo. Gracias por haberme acompañado y nos vemos a la próxima.